Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a 7 de la mañana, 8 minutos. Ella es la senadora de la República de Colombia por Centro Democrático, Paloma Valencia, y la saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Senadora, muy buenos días. La saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Elkin, un saludo especial para ti y para todos los antioqueños que nos escuchan en la mañana de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es su pensamiento sobre el decreto del presupuesto general de la nación que el gobierno de Gustavo Petro pues ya ha advertido que se va a dar y no la aprobación desde el Congreso? Pues bueno, lo primero es saber qué monto finalmente fijan, porque lo que yo creo que es muy claro es que si ellos saquen el monto inicial que han presentado, pues si la ley de financiamiento, como esperamos, no avanza, pues van a tener que congelar esos recursos, es decir, van a tener que quedarse con el monto más pequeño. Y yo creo que eso es un gran triunfo para el país, porque en lo que no se pudiera aprobar un presupuesto general de la nación, que de una vez necesitaba y nos obligaba a aprobar una tributaria. Yo quiero preguntarle precisamente, congresista, por la gestión que hasta el momento ha venido realizando el presidente de la República, el señor Gustavo Petro. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué cree que está faltando en su gestión y qué ha hecho bien en su gobierno? Bueno, yo creo que ha sido un presidente muy destructor, ¿no? Tiene una boca muy grande para prometer, pero manos muy chiquitas para hacer. Y se ha dedicado no a proponerle cosas nuevas a Colombia, sino a desbaratar las cositas que había. Y entonces uno lo ve en el sistema de salud, diciendo que era muy malo, cuando todos los estudios internacionales mostraban que Colombia tenía uno de los mejores sistemas de salud. Decide salir a desbaratarlo porque él tiene en la cabeza una idea de un sistema que es mejor. Y cuando lo implementa, como por ejemplo lo implementó con los maestros, pues el drama es monumental, porque ahí no hay un sistema de salud, sino un par de ideas pues que más bien parecen ajustes que un sistema. Y lo mismo ocurre con la pensional. Entonces dice que es que hay que darle subsidio al adulto mayor. Todos sabemos, claro que sí. De hecho, es como si no supiera que el presidente Uribe le llegó a 900.000 ancianos, que en los siguientes gobiernos crecimos a 2.400.000 y que el presidente Duque pasó el pago de bimensual a mensual. Pues yo creo que pues ahí uno también lo ve, o como lo ve también en temas de vivienda, donde decidió que no le gustaba mi casa ya, entonces decidí remodelarlo y dejamos y enfrentamos hoy una caída del 50% en las ventas de las viviendas de interés prioritario. Entonces, uno ve un gobierno con un diagnóstico sobre los problemas de Colombia, pero con pésimas o nulas soluciones para ellos. Senadora, quiero preguntarle y es en torno pues a la decisión de decretar ese presupuesto y volviendo a ese tema, el presupuesto general de la nación, ¿qué tan conveniente es para el país que se haga por decreto y no por consenso con el Congreso de la República? Me parece muy grave, me parece que es una de las normas que se deberían remodelar, porque es que los congresos de la República son precisamente para definir en qué se gasta la plata. Es una de las funciones más importantes que tienen los congresos en el mundo. Y en Colombia es una función bastante menguada, porque primero nos quitaron la iniciativa del gasto, es decir, el Congreso solo puede aceptar o rechazar lo que diga el gobierno, pero las normas que dicen que si el Congreso no lo aprueba, entonces el gobierno lo saca por decreto, pues realmente vuelven al Congreso un chiste, porque no hay necesidad de construir acuerdos con el Congreso. Ella es Paloma Valencia, senadora de la República de Colombia. A propósito del Congreso de la República en sus mayorías, ha reconocido a Edmundo González como presidente de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que desde el Congreso haya una opinión y una postura en mayorías. Pues yo creo que eso fue muy importante. Nosotros ya habíamos sacado una proposición donde se le solicitaba a la Corte Penal Internacional que decretara una orden de captura para Maduro, y faltaba la segunda, que es la que insta
al gobierno de Gustavo Petro a reconocer la victoria de Edmundo González. Yo creo que era muy importante que el país se pronunciara en estos dos aspectos, pero sobre todo que si bien Gustavo Petro hoy parece más cercano a Maduro que a Edmundo González, sí había que hacerle un llamado de atención desde el Congreso de la República, que sigue representando un país democrático y que tiene que estar todo el tiempo en la lucha para que Venezuela pueda recobrar su libertad. Usted dice a través de sus redes sociales que está trabajando y estudiando, no solamente para decir lo malo que es Petro, sino para solucionar los problemas de los colombianos. Si usted fuese hoy la presidenta de Colombia, ¿qué solución le daría y a qué problema en un primer momento? Bueno, yo creo que uno de los grandes temas que Colombia tiene que enfrentar es la pobreza. Nosotros hoy tenemos 5.700.000 colombianos en pobreza extrema. Eso quiere decir que usted está comiendo una vez al día y yo creo que eso es inaceptable para un país como Colombia. Nosotros tenemos que lograr, para favorecer la salida de la pobreza, ayudar a los pequeños negocios de este país. Y estoy hablando del señor tendero, del señor de la ferretería, de la peluquería, de la pequeña tienda de barrio, que necesitamos empezar a impulsar, no solamente con créditos, sino con oportunidades distintas, con manejo de la contabilidad, con acompañamiento, porque cada negocio pequeño que le va bien es una familia que está bien. Y tenemos que superar también la pobreza a través de generarle oportunidades a nuestros niños. Uno de los grandes problemas de equidad que tiene Colombia es la educación. Uno no puede creer que en Colombia, entre más pobre sea usted, peor calidad de la educación le va a tocar. Por eso hemos propuesto el voucher escolar, el bono escolar, para que los niños más pobres, en estado de vulnerabilidad y pobreza, tengan el derecho a que los papás puedan escoger no solamente el colegio público que les asignan, sino un colegio privado pagado por el Estado que les permita tener mejor calidad en la educación para que esos niños puedan contar con mejores oportunidades en la vida. Creo que Colombia no puede seguirse debatiendo en torno a si estos son problemas de un lado o del otro, sino de resolver los problemas. Y el mayor problema es generarle oportunidades a los colombianos para que puedan superar la pobreza. Quiero preguntarle, senadora, cómo van las conversaciones dentro del Partido Centro Democrático a nivel nacional para tener esos en primer momento precandidatos a la presidencia de la República. ¿Usted quiere ser precandidata a la presidencia de la República y qué se ha hablado dentro del Partido Centro Democrático? Bueno, el partido ha tenido conversaciones muy preliminares que se irán afinando un poco con el tiempo, pero lo importante ahora es, por ejemplo, hay unos que dicen que tenemos que llegar con una consulta popular. Les parece que lo más importante es que el mecanismo sea consulta. Yo estoy convencida que lo más importante es que el partido en las elecciones de marzo haga una coalición amplia, con personas que representen cosas que representamos nosotros, manos limpias, cero corrupción, una nueva generación de la política con resultados al servicio de los colombianos, porque yo creo que Colombia no solamente tiene que ganarle las elecciones a Gustavo Petro, tiene que sobre todo elegir un buen presidente capaz de resolver los problemas, de generar las transformaciones que Colombia necesita para empezar a avanzar. Nosotros tenemos que ponernos, por ejemplo, a tono con lo que está pasando en la revolución de la automatización, con lo que está pasando con la inteligencia artificial, poner a nuestros niños en la vanguardia de lo que va a pasar y no simplemente seguir relegados en una esquina del mundo. Volviendo al Congreso de la República y dentro de los debates que se han dado, ¿usted por qué considera y qué pasa? ¿Que le quitan la plata a la registraduría y se la dan al Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo es ese tema? Bueno, resulta que la registraduría en el presupuesto general de la Nación cayó un 42% en su presupuesto, mientras el Consejo Nacional Electoral que creció en más de 500%. A uno sí le preocupa muchísimo que 3 billones de pesos del organismo electoral se les hubieran quitado para dejarlos en Hacienda, para ejercer, como lo ha venido ejerciendo, una especie de control inconstitucional sobre las instituciones. Es que hay que recordar que el Congreso de Colombia no le habían girado los recursos, no podía publicar, no podía pagar nómina, no podía hacer nada, porque el gobierno no le giraba. Si usted pone en la situación de la registraduría en esas mismas condiciones, pues lo que termina pasando es que va a haber una alteración definitiva de las elecciones. Hay que recordar
que en el año electoral y preelectoral es precisamente donde los recursos de la registraduría empiezan a crecer. ¿Qué opinión le merece la gestión hoy de los gobiernos de Antioquia y Medellín, Andrés Julián y Fico Gutiérrez? Me parecen dos extraordinarios gobiernos. Pues creo que el alcalde Fico ha hecho un gran esfuerzo por superar el hambre en la ciudad, y yo creo que ese es un tema fundamental, como lo mismo, haber denunciado todas las vagabunderías y la ladrocinia del alcalde Quintero, que uno sigue sin entender por qué no está hoy preso. Y quiero celebrar la elección de un gran hombre como Andrés Julián Rendón. Yo creo que es un gobernador extraordinario. Por ejemplo, haber llamado a Antioquia una vaca en la que hubiéramos querido participar con entusiasmo. Es una manera de decir que en este país todos vamos a tener que ayudar a que el Estado pueda hacer las cosas que se necesitan. Me encanta, Andrés Julián, la postura firme que ha tenido con el presidente, el no dejar que Antioquia la dejen abandonada. Este es un presidente que le gusta castigar a los departamentos que no votaron por él, y precisamente la actitud del gobernador, que ha sido firme pero al mismo tiempo respetuosa, ha permitido que se pueda recuperar, por ejemplo, las obras del Toyo para poder terminar lo que Antioquia y el Urabá necesitan, pero al mismo tiempo su reclamo por la seguridad del departamento, su firmeza en exigirle a las autoridades locales que cumplan con garantizarle la seguridad a los antioqueños, han sido unas muestras de independencia sobre el gobierno nacional, pero sobre todo de compromiso con quienes lo eligieron. ¿Qué pasa con la seguridad de nuestro territorio? Ha habido una serie de situaciones que infortunadamente hay que contarlas, hay que decirlas como medio de comunicación, pero yo sigo insistiendo y lo he dicho varias veces. La expresión paz total me parece una expresión muy romántica. Ojalá se dé, ojalá en este país haya paz, haya tranquilidad desde las familias, desde las calles, pero esto no se está dando. ¿Qué piensa usted? La paz total fracasó de manera estruendosa. Primero, por la ausencia de política antidroga, que permitió que los grupos ilegales hoy estén llenos de recursos. Claro, las cifras de las incautaciones, cuando usted las mira, se ven altas, pero cuando las compara con la cantidad de cocaína disponible, pues se da cuenta que es la cifra de incautación más baja de los últimos 14 años. Por otro lado, y vale la pena mencionarlo, pues los cestes al fuego no han servido para la comunidad, porque la comunidad ha seguido recibiendo la violencia, y por el contrario, han sido un espacio en el que los grupos ilegales han colonizado más municipios, han avanzado en su control territorial y han ganado terreno por la fuerza pública. Y finalmente hay que decir, la política ha sido tan desacertada que en tan solo año y medio de Gustavo Petro los guerrilleros crecieron en más de 1.500 hombres. Hoy Colombia tiene más de 16.000 guerrilleros, que es la cifra que teníamos antes de que se firmara el Acuerdo de La Habana. Más de 16.000 guerrilleros, vea, ese dato es interesante profundizar y preguntar también a otros actores sobre lo que ocurre en nuestro territorio. Oiga, le quiero hacer una pregunta, yo diría, y como anota mi abuelita, pringamosera. Y lo digo pringamosero porque... Hágale pues, muy paisa. Lo digo pringamosero porque hace poco llegó doña Vicky Dávila con su medio de comunicación Semana, hasta le llevó mariachis a Federico Gutiérrez. Y se habla que ella va a ser aspirante, hasta en las encuestas aparece puntuando como precandidata a la presidencia de la República. Y varias personas, no usted, no de su matiz ni de su grupo político, me han dicho, pero ¿cómo llega ella si muchos estamos haciendo fila para ser precandidatos a la presidencia? ¿Usted qué piensa? Yo creo que en la política nadie tiene que hacer fila. El que tiene aspiraciones y cree que puede servirle a Colombia tiene todo el derecho a aspirar. Bienvenida, Vicky, al debate político. Hay algunos que consideran que porque tiene un medio de comunicación entonces tiene ventaja. Yo no me siento en desventaja ni contra Vicky ni contra nadie, porque yo creo que aquí los colombianos van a poder juzgar las experiencias de cada uno, los resultados de cada uno. Uno diría, más ventaja hemos tenido los del Congreso, que podemos estudiar los temas propios de Colombia, que nos hemos venido preparando
para resolver problemas que son difíciles y que toman años de entender. Y yo creo que entre más personas quieran aspirar a la presidencia de la República, y en especial mujeres valerosas como Vicky, pues quiere decir que este país tiene futuro, porque hay muchos que están dispuestos a luchar por él. Senadora, ¿qué se puede hacer desde Bogotá? Porque desde el departamento de Antioquia lo han intentado y no han logrado solucionar el posible cierre que se va a dar a la vía al suroeste antioqueño y que afectaría obviamente la economía de esta subregión. Ya se hizo el llamado por parte de la Secretaría de Infraestructura, por parte del gobernador, por parte de algunos diputados, pero pues se insiste en este cierre. Yo creo que es gravísimo este tema de los cierres de las vías en Colombia en general, porque es que estamos, en vez de protestando, destruyendo valor. Uno tiene que entender que la protesta tiene unos límites que son los derechos de los demás. Que uno no puede, en un país que tiene tantas dificultades, tanta pobreza, tantas necesidades por resolver, darse el lujo de destruir valor, de destruir opciones de otros ciudadanos. Los colombianos tenemos que crecer nuestro sentido de solidaridad y de compromiso con los demás. Esto no es una sociedad donde vivamos solos, es una sociedad donde vivimos con otros, y el primer valor que uno debiera pedir a todos los colombianos es la solidaridad con los demás. Nosotros tenemos un personaje que se llama Avelino. Avelino fue corregidor allá en Santa Elena y todos los días nos hace una pregunta sobre temas políticos. Y Avelino nos preguntaba el lunes precisamente de esas personas cercanas al uribismo y que seguramente fin de semana de amor y amistad llamaron al señor Uribe, y me decía a Avelino y nos decía, y a los petristas también seguramente muchos seguidores de Petro le dieron un abrazo a Petro de amor y amistad. Yo he considerado que de esas personas fieles al uribismo ha sido usted y ha defendido a capa y espada lo que es el uribismo. ¿Y por qué retrotraigo esto? Porque usted, a pesar de ser una persona de derecha, le quiero preguntar si alguien de izquierda en el Congreso de la República usted me diga, vea, este señor es de izquierda, pero es buen ser humano. Bueno, de derecha o izquierda, independiente de la postura de todos, ojalá seamos buenos seres humanos, pero tiene todo mi respeto, así sea de izquierda, que seguramente no comparte sus apreciaciones. ¿Hay alguien en el Congreso que usted diga, es de izquierda, pero me parece que hace buena labor? Yo soy muy amiga de mucha gente de diferentes partidos, porque yo creo que la política sobre todo es el ejercicio de defender las cosas en las que uno cree, pero para poderlas sacar adelante uno necesita llegar a acuerdos, a consensos, convencer a los demás. Uno puede tener muy buenas relaciones personales, ser muy firme con sus principios y con sus ideas. Yo digo, la más uribista de Colombia, porque es que yo sí he defendido desde siempre estas ideas y las he mantenido siempre presentes en todo lo que hago, pero a mí no me quita mi uribismo poderme sentar a discutir. Mire, yo estoy hablando mucho con la izquierda sobre la ley estatutaria de educación, hasta logramos un acuerdo con el que no quedábamos felices ningunos, pero mostraba que podíamos intentar avanzar en acuerdos. Yo tengo buenas relaciones con muchos de los senadores de izquierda, desde los de centro izquierda, pasando por la senadora Angélica, el senador Fabián, el senador Ariel Ávila, hasta muchos del polo del pacto histórico, entre los cuales la doctora Clara López Obregón, la senadora Jael Quiroga, y muchos otros congresistas que están ahí, porque yo creo que uno tiene que poder distinguir la firmeza con las ideas, con el respeto por las personas. ¿Quién quisiera que fuese el próximo o la próxima presidenta o presidente de Colombia si no llegase a ser usted? Pues yo quiero ser la primera mujer presidente de Colombia, no por un ejercicio de vanidad, sino porque de verdad siento que hoy estoy en capacidad de ayudar a que construyamos entre todos un país mejor, porque creo que tengo rutas pensadas que somos capaces de transitar independientemente de lo que pensemos, para ir solucionándole los grandes problemas
a los colombianos que están en la pobreza, a los jóvenes que hoy están en la incapacidad de trabajar, de soñarse en un futuro, de sentirse incluidos en Colombia, de solucionar la apuesta por los niños colombianos, que yo creo que es lo que más me mueve, porque es que Colombia necesita poder encontrar cosas que nos unan, y nos une que todos queremos que la nueva generación de colombianos pueda vivir aquí, pueda vivir en un país en paz, en un país de oportunidades, en un país sin inequidades. Pero si yo no pudiera, porque los colombianos deciden que será otra persona, seré la primera en acompañar el candidato de mi partido y de este sector de la opinión pública con el mismo entusiasmo que ha acompañado candidatos anteriores, porque yo creo en Colombia y para mí lo importante es que este país esté bien. Senadora, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, aquí desde este departamento. Le enviamos un saludo y muy pendientes de todo lo que ocurre en el Congreso. Muchísimas gracias, Elkin. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias y pendientes de poder conversar con ustedes nuevamente. Un abrazo cariñoso para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes.